Fernando Carvajal. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Y me gustaría decirte bien, pero la verdad que después de escuchar el testimonio del oficial, suboficial de Gendarmería, diría que la palabra es indignación, lo que uno siente frente a esta continuidad y avance y profundización de lo que definimos como el Estado policial y como la pérdida de todas las garantías por parte de los ciudadanos. Tal cual, tal cual. Te da bronca y te da una preocupación muy grande que se cometan esta clase de atropellos todos los días, ¿no? Y como dice Viloni, sí, él es autoridad, él es fuerza de seguridad, él sabe cómo tiene que actuarse. Casi siempre hay un respeto de un oficial a otro, de un oficial a suboficial, es decir, hay una contención, digamos, entre gente de la fuerza de seguridad. ¿Se imagina si no fuese él un suboficial de Gendarmería? Mucho menos protección va a tener, mucho menos respeto. no, sí. Sí. Que esto es lo que nos transmitían, Gabriel, las comunidades originarias cuando estuvimos en el oeste hace un par de semanas. Ramón Lista, bueno, si acá no hay Estado de Derecho, imagínate lo que es aquello. Directamente es la ley del más fuerte, y el más fuerte obviamente son los representantes del Estado, que están armados, legalmente armados, y que actúan con altísimos niveles de violencia. Esto es lo que nos han dicho los referentes de los pueblos originarios. El Estado policial ahí es una realidad profundizada. Si bien acá hay jueces, en teoría, porque como vengo diciendo y cada uno de estos relatos lo ratifica más, no existe un poder judicial en la provincia de Formosa. La verdad es que los niveles de complicidad son ya a esta altura verdaderamente escandalosos, pero imagínate lo que es la realidad en cualquier localidad alejada de los ojos de la prensa o de otros ciudadanos, o también de los sectores más vulnerables, ¿no? El señor lo escuchábamos recién, obviamente un suboficial de Gendarmería con capacidad de autodefensa y de contar su historia. Cuando atacan a sectores más vulnerables o más marginales, ni siquiera tienen esa posibilidad, por lo cual la crueldad y la deshumanidad que está mostrando el gobierno se profundiza día a día. Por otra parte, Fernando, la gente que trabaja en el periodismo está siendo de alguna manera amenazada, acosada. Hacer denuncias penales contra periodistas nunca es un síntoma de democracia, por el contrario, ¿no? Son cosas que preocupan, más allá de que el periodista tenga el estado de ánimo de no conmoverse o de no bajar los brazos. Los periodistas estamos expuestos. A ver, Leo Fernández Acosta, estoy mencionando precisamente el caso de Leo Fernández Acosta y de Julieta González, ¿no? Es decir, están expuestos, tienen que ir al frente, digamos, a la situación de una situación de crisis, de conflicto, y de pronto cualquiera funcionario lo puede denunciar penalmente, ¿no? Son situaciones complicadas. Aparte, tengo entendido que habría sido denunciado por el defensor, el supuesto defensor del pueblo, que encima estaría usurpando su cargo, tengo entendido, porque esto yo no lo sabía, pero ayer me enteré de que desde el mes de marzo estaría usurpando el cargo. Eso es la denuncia pública que hizo el diputado Enrique Ramírez. Dijo, desde marzo, Gianluca no tiene mandato, se le venció el mandato de defensor del pueblo. Así es, y bueno, lo del defensor del pueblo es casi un chiste, ¿no? Porque la verdad es que escasamente ha cumplido este rol, digamos. Pero bueno, ni siquiera hoy tendría ese manto legal que supo tener, y hay que ver si no está incurriendo también en otro tipo de delitos, ¿no? Porque cualquier funcionario es un delito penal expresamente previsto al continuar ejerciendo un cargo del cual ya ha vencido el mandato, digamos. Pero bueno, encima lo usa, si lo usara para defender los intereses ciudadanos, como que sería menos grave, ¿no? Pero encima lo sigue utilizando
para atacar al pueblo, digamos, ¿no? Porque indudablemente que el ataque a la prensa es atacar a una de las instituciones básicas del sistema republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno. Pero la verdad es que nada de esto puede sorprender, Gabriel, frente a la degradación y a la pulverización del Estado de Derecho en la provincia de Formosa. Esto yo lo vengo diciendo y esto es una descripción objetiva, no es un juicio de valor. Si la legislatura le han expropiado por vía de una delegación ilegal e inconstitucional la totalidad de sus poderes legales, ya esto, por otro lado, era una realidad fáctica anterior, pues sobre la base de la mayoría absoluta que tienen, también venían actuando violando la Constitución y violando el espíritu republicano que tiene la Constitución. Pero ahora directamente lo han transformado en un acto público y han delegado en el COVID todo su poder legislativo. El Poder Judicial se decidió no cumplir su rol constitucional. De hecho no ejercen muy pobremente inclusive lo que es la Administración General de Justicia, pero por otro lado dijeron que no van a controlar al poder, y esto incluye no controlar a la policía. Así que claramente estamos frente a un estado policial. Acá en cualquier localidad del interior manda más el comisario que el juez. Los jueces pasaron a ser meros certificantes de las órdenes de allanamiento cuando existen. En este caso, fíjate que decía el ciudadano que ni siquiera le exhiben la orden con pretexto de la pandemia. O sea, esto es absurdo. Lo más probable es que ni siquiera haya orden de allanamiento en el momento, pero bueno, no importa, porque después aparece algún juez que 2 o 3 días después aparece firmando la orden de allanamiento para sanear las decisiones policiales adoptadas. Así que esta es la situación en la que estamos. La única buena noticia que hay en este contexto es que hay elecciones dentro de 3 semanas y que el único que puede poner freno a todo esto es el pueblo de Formosa. Totalmente. Y yo creo que en esto no hay diferencias políticas, ideológicas. Acá me parece que la sociedad en su conjunto ha padecido esto, radicales, peronistas, socialistas, ciudadanos independientes. Yo lo que espero es que los ciudadanos independientes, que a veces no se comprometen, tienen miedo de ir a votar, entiendan que en estas elecciones, si no van a votar, si se quedan en la casa, van a estar votando a favor de esto que está pasando, ¿no? Así que yo hago un llamamiento a la conciencia cívica del pueblo formoseño, que sé que está ahí, para que vaya, asista a las urnas y exprese su repudio a lo que nos está pasando. Cuando vos hablás de estado policial, estás hablando de una situación donde no tenemos, los ciudadanos comunes, no tenemos ninguna garantía, porque no hay ninguna autoridad que nos dé, que nos dé la seguridad de que si vamos a exponer nuestra situación, seamos oídos, ¿no? Es decir, ser oído es el derecho básico que tiene un ciudadano en un Estado de Derecho, ¿no? Ser oído por una autoridad, que diga, bueno, a ver, vamos a ver cómo está esta persona, está bien detenida, mal detenida, hubo atropello, hubo abuso de autoridad. Es decir, esto que es tan elemental, hoy en Formosa no está garantizado, porque los jueces no se animan a modificar una actuación de un comisario. Los comisarios mandan más que los jueces. Así es, esa es la descripción. Así que el que quiera ser juez, digamos, lo que le conviene ahora es renunciar al Poder Judicial e inscribirse en la carrera de policía, y ahí va a tener el poder de decidir sobre la vida y la obra de los ciudadanos y establecer. Lamentablemente, esto lo digo irónicamente, ¿no? A ver si se despierta la conciencia de algún juez y se da cuenta cuál es el trabajo que tienen para hacer. La verdad es que es lamentable, pero esto es así. Esto lo sabemos desde siempre. El Poder Judicial independiente es el baluarte último de defensa de los derechos de los ciudadanos. Cuando no hay Poder Judicial, como está pasando en Formosa, no hay derechos ciudadanos, y esto es lo que está pasando. Aclaremos, sí, me interesa, porque hoy tenemos el caso de este suboficial de Gendarmería, pero digamos que las primeras víctimas del Estado policial son los propios policías de los escalafones inferiores, ¿no? Porque están también sometidos a un régimen
de apriete, de control. Por supuesto que habrá alguno que le gusta y se siente cómodo, pero yo creo que la gran mayoría también son víctimas de los abusos arbitrarios que ejercen los cuadros y los estamentos superiores. Así que el Estado, con esto, me parece que muchos policías, y te digo porque cuando tienen la oportunidad en algún puesto de manifestármelo, lo hacen y me expresan su solidaridad y cómo también ellos sufren y padecen este Estado policial. Por supuesto, nunca falta algún psicópata que ama sentirse todopoderoso y ejerce actos arbitrarios y caprichosos como los que nos relataba el suboficial de gendarmería, ¿no? Fernando, incluso los policías, cuando se retiran, ¿no? Y se pasan a ser un civil más allá de que conservan el estado policial, tienen que cuidarse de lo que comentan en las redes sociales, porque hay un departamento en la policía que se dedica a hacer seguimiento, digamos, de las conversaciones, de las opiniones, incluso de los retirados. Entonces, cuando ven una opinión que les parece que afecta, digamos, al gobierno o que es una crítica directa o indirecta, recortan esa opinión, le sacan una foto, una captura de pantalla e inician una actuación que incluso termina en la cesantía de ese personal policial retirado, insisto, y con eso, eso implica también consecuencias económicas, porque no es lo mismo que gane un retirado si ha sido cesanteado de la policía a los que no han sido cesanteados. Es decir, hay una modificación en los haberes que cobra ese retirado. Es decir, aun cuando ya no pertenecen a la policía, siguen siendo monitoreados, controlados, vigilados en un ámbito de privacidad como es Facebook o WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, bueno, esta es la otra expresión del Estado policial, digamos, pero esto no afecta solo a los policías, afecta al conjunto de la sociedad. Fíjate vos que el vocero del Consejo del COVID, que es este órgano que ejerce la suma del poder público en la provincia, manifestó hace pocos días de que ellos sabían con quién yo me reunía cuando era magistrado federal a la tarde en mi despacho, digamos, ¿no? Confesando que desplegaron mecanismos de espionaje ideológico y de persecución de un funcionario federal, digamos. Esto es una confesión pública realizado por este organismo paraestatal que es el Consejo del COVID. Pero esta parte es una realidad práctica. A nosotros todo el día nos están persiguiendo, vienen acá frente de mi casa y sacan fotografías. Cuando fuimos a la gira del oeste tuvimos un agente de la Brigada de Informaciones permanentemente sacándonos fotografías, y bueno, seguramente vos y muchos otros, y cada empleado público es perseguido ideológicamente por el Consejo del COVID, así llamado, ¿no? Que es este organismo que se dedica a esto, justamente a perseguir ciudadanos y a apretar ciudadanos. Esta es la provincia en la que estamos viviendo, pero es la provincia de la cual vamos a salir el 12 de septiembre, cuando la ciudadanía le ponga un límite a esto a través de un resultado electoral que creemos que va a ser contundente, y desde ahí empecemos a construir una Formosa diferente, que es el objetivo. Este régimen tiene que ser reemplazado, no hay posibilidad de esperar ningún cambio de esta gente. El modelo autoritario nunca retrocede solo, hay que hacerlo retroceder a través del voto ciudadano, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso hemos logrado este frente de unidad opositora, sólido, que es Juntos por una Formosa Libre, donde están representados los partidos que desde hace décadas vienen trabajando con sus virtudes y con sus defectos en el mantenimiento de un frente opositor frente al autoritarismo, y en consecuencia nosotros creemos que se ha creado este cauce electoral donde todos los ciudadanos, y en esto reitero, en estas elecciones no se trata de ideologías, de políticas partidarias. Yo no dudo que van a ser miles de afiliados justicialistas los que van a votar a este frente de Juntos por una Formosa Libre, porque las banderas que sostenemos atraviesan las cuestiones partidarias para convertirse en un reclamo básico que tienen los ciudadanos, que es vivir en libertad, no ser víctimas de abusos, no estar sometidos a los caprichos de estos mandamases.
Gabriel, sí. ¿me dejas Sí. preguntarle Sí, algo al señor Fernando? Días atrás nuestros periodistas Leo Fernández Acosta y Julieta González, el viernes pasado precisamente, estuvieron refugiados en sus hogares todo el fin de semana hasta ayer lunes, porque fueron alertados por abogados que había una denuncia del defensor del pueblo, del señor Gianluca, que nosotros nos preguntamos hasta el momento si realmente hizo una denuncia como defensor del pueblo, ya que sabemos que su cargo está vencido, o como un ciudadano común, porque en teoría ellos supuestamente en su programa de radio que tienen aquí el Ciudadano, en Radio Parque y también en Radio 1, se burlan del señor gobernador y del ministro González. ¿Qué opina sobre esta denuncia que llevó a cabo el defensor del pueblo cuando se han violado muchos derechos humanos durante toda la pandemia y no sé si habrá hecho reiteradas denuncias en favor de los ciudadanos? Y yo te diría, por un lado es payasesco, pero por otro lado habla de niveles de complicidad y de encubrimiento de delitos de lesa humanidad por los cuales en algún momento van a tener que rendir cuenta ante los tribunales internacionales. Una cosa es no hacer y otra cosa es ser cómplice activo, y yo creo que muchos de estos funcionarios que, como se decía recién respecto a un oficial de policía, creen que porque están en el gobierno y porque han logrado esto tienen impunidad, pero que dentro de algunos años, cuando los veamos transitar por los tribunales internacionales rindiendo cuenta de sus actos, vamos a ver que se le va a borrar la sonrisa fácil y el chiste barato que hoy tienen, porque yo no tengo duda que van a tener que rendir cuenta de sus actos ante la justicia internacional, porque lo que ha sucedido en Formosa es gravísimo, más allá de las complicidades provinciales y nacionales que ha habido, porque también hay que decir que el gobierno nacional es cómplice de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que suceden en la provincia, y también van a tener que rendir cuentas. Gracias. Fernando, en estos últimos días has estado en distintos ámbitos periodísticos de Capital Federal, te hemos visto en canales nacionales, entrevistado por los periodistas más importantes de Buenos Aires. Hay una mirada de extrañeza y de preocupación por Formosa. Formosa es parte de la República Argentina, pero no parece parte del país. Es decir, tiene una situación como de aislamiento. Ese aislamiento ¿nos perjudica a los formoseños? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves esa situación? Y perjudica gravemente. Mirá, yo también estuve reunido con importantes empresarios que tienen intereses en la provincia de Formosa, y la verdad es que el panorama que ellos pintan también es desolador, porque están más pensando en irse de la provincia que en quedarse o mantener sus producciones, porque lo cierto es que este estado policial lo que hace es disuadir a las personas que quieren realizar inversiones, ¿no? Ayer volví a leer esta nota que alguna vez me impresionó mucho de la empresa Manaos, que manifestó en algún momento su intención de radicar una planta en el norte del país con la intención de exportar hacia Brasil y hacia Paraguay, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué empresa seria va a venir a instalarse en Formosa si se generan estas condiciones? ¿Qué empresa va a venir a Formosa si el otro día recorría la ruta 86 y directamente la ruta no se puede transitar? No solo porque está destruida, una obra nueva que hizo la empresa Lázaro Bay está destruida con verdaderos escalones en la ruta, en cada unión de la ruta se han cedido y entonces hay escalones en la ruta, pero además árboles de 20 centímetros del tronco creciendo a centímetros de la ruta y con todo su follaje sobre la ruta. Yo subí alguna fotografía de esto porque parecía una imagen apocalíptica, ¿no? De un mundo sin humanos, y eso es lo que están haciendo con nuestro interior, por lo cual la verdad es que el costo que tiene esta irracionalidad, estar fuera del país, es de que cada vez la economía provincial va a ir decayendo más. En esto yo creo que hubo un plan sistemático del gobierno también de destruir a los pequeños y medianos productores para impedir de que tengan autonomía en su decisión.
pese a todo esto, por razones ajenas al gobierno y casi diría en contra de la voluntad del gobierno, hubo un crecimiento de lo que es la producción ganadera, por esto que se denomina el corrimiento de las fronteras agrícolas, que hizo que nuestra provincia recuperara un antiguo esplendor que tuvo como productora ganadera. Sin embargo, todos estos empresarios también hoy se sienten incómodos con sus inversiones en la provincia. Me decía un productor que hace 18 meses no puede volver a ver su campo. Y entonces, ¿de qué manera uno puede estar tranquilo con sus inversiones si está sujeto al capricho de un organismo como el Consejo del COVID? Porque ni siquiera es el gobierno de la provincia, es un organismo esperpéntico que han creado, que dice lo que quiere sin límite alguno, porque, como decimos, no hay poder judicial, no hay quien le ponga límite. Entonces, lo cierto es que esta actitud del gobierno lo que produce es falta de trabajo, caída de las inversiones, pérdida de la calidad de empleo y, en definitiva, lleva a la destrucción de la provincia a costa, por supuesto, del enriquecimiento de unos pocos. Y lo vemos en la cantidad de formoseños que se han ido en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, ha habido un éxodo y que Formosa fue, durante la mayor parte de su historia, un lugar que recibía con los brazos abiertos a gente que venía de Paraguay, de distintas provincias argentinas, del extranjero, venían gente a poblar Formosa, y resulta que en los últimos 20 años se revirtió eso y los formoseños son expulsados, en parte por esto que no vos decís. Solo, permitime, te interrumpo, Gabriel, porque introducí un tema interesante. Como sabés, yo no nací en Formosa, más allá que me considero formoseño por adopción porque hace más de 30 y pico años que vivo en la provincia. Cuando yo vine a Formosa en el año 88 fui recibido con los brazos abiertos por la ciudadanía, empecé a trabajar como abogado, ingresé a trabajar en el Estado, pese que era ya un gobierno de partido justicialista. Hoy, 30 y pico años después, que siento el discurso del odio del Consejo del COVID, que dice que yo no los quiero porque soy correntino, un discurso xenófobo que atrasa. Imagínate cómo puede sentirse una persona que quiere venir a invertir en la provincia cuando el vocero del Consejo del COVID está dando un discurso de odio hacia personas, no ni siquiera de otro país, de otra provincia, ya es motivo de odio. O sea, fuera de la provincia, como nos odia porque es de otra provincia. ¿Qué persona va a venir a invertir cuando de los máximos niveles de gobierno se le dice, vení a invertir acá, pero eso sí, vas a ser siempre un ciudadano de segunda? ¿Alguien puede venir a invertir? ¿Alguien piensa seriamente que un cordobés va a venir a traer su dinero acá para comprar un campo, sabiendo que el gobierno lo considera un enemigo por el hecho de ser cordobés o santafesino? Y esto pasó ayer al mediodía. Entonces, claro, están tan enceguecidos porque ven que el poder se les escurre entre los dedos y saben que la pérdida del poder, en este caso, es la obligación de rendir cuentas, que están terminando de destruir los valores que tenía esta provincia y que es lo que vamos a recuperar. Esta fue una provincia que recibió a los hermanos paraguayos cuando la dictadura astronista se instauró y recibimos la flor y nata del pensamiento liberal, democrático y progresista de la República del Paraguay y lo recibimos de brazos abiertos. Esta provincia se construyó con las fronteras abiertas de miles de correntinos que vinieron a trabajar aquí, a las escuelas, a los montes, por miles de trabajadores correntinos, chaqueños y de otras provincias que vinieron a los obrajes, por miles de extranjeros que vinieron acá a trabajar en esta provincia. Y ese es el espíritu de hermandad y fraternidad que nosotros queremos recuperar para el futuro de la provincia. Queremos dejar atrás el odio, la mediocridad, el resentimiento que exudan algunos y trabajar por una provincia diferente donde podamos desarrollarnos y crecer en hermandad con fraternidad. Fernando, te agradezco este testimonio que estás llevando hasta el último rincón de la provincia. Sos un candidato que no viene de la política y que, sin embargo, está mostrándose con una empatía, con un contacto humano. Ha sido recibido hasta por las comunidades más humildes, ¿no es cierto?, en las zonas más relegadas, más abandonadas,
zonas que no reciben la visita de un funcionario de alto nivel de hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo recibieron. Y hoy esta gente, la más pobre, la más necesitada, te recibe con esperanza, ¿no? Y realmente es muy gratificante ver cómo la democracia le da nueva esperanza a esta gente, que espera, que realmente necesita que sus hijos tengan un futuro mejor. Está bueno esto, es muy gratificante esto que estás haciendo, que alguien que estaba muy cómodo en un cargo judicial, bien rentado, decida renunciar para caminar los caminos de Formosa. La gente lo recibe muy bien y me parece que estás dando como un aliciente, como una especie de esperanza de que esto puede mejorar. Así que bueno, vamos a seguir de cerca toda esta campaña. Falta poco, faltan 3 semanas para que empiece a cambiar la historia de Formosa. Así que te agradezco esto que vos estás dispuesto a dialogar con los ciudadanos formoseños y contá con nosotros para seguir informando sobre esto. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y yo lo que le pido a la ciudadanía es eso, es que no pierda las esperanzas. Tenemos, como decíamos cuando éramos más jóvenes, tenemos el deber de tener esperanza. Yo creo que tenemos esa obligación de tener esperanza en un futuro mejor y decirle a nuestros jóvenes que se queden en la provincia, que no se vayan, muchos se quieren ir, les pedimos que aguanten un poco más, que vamos a dar a esta generación, nosotros los que tenemos algunos años más, con los jóvenes que vienen, con las mujeres que han dado la batalla en las calles defendiendo las instituciones, es la base sobre la cual vamos a construir una Formosa distinta. Tenemos una provincia maravillosa, con una enorme riqueza cultural, con una enorme potencialidad productiva, y eso lo vamos a convertir en realidad. Falta poco, pero el cambio comienza dentro de 3 semanas, el 12 de septiembre, cuando le ponemos un alto a este gobierno. Gracias, Fernando. Gracias, te mando un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego.